Continuamos con más de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Vamos a recibir en este bloque al doctor Leancy Clemente. El doctor Leancy Clemente es un ingeniero venezolano, ha estudiado en el MIT en Boston, en los Estados Unidos. Es además presidente de la sociedad, por favor, ayúdenme con el prompter, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Muchísimas gracias. Doctor Clemente, qué privilegio poder tenerle en este espacio, qué privilegio poder compartir nuevamente con usted. Tenemos que hablar de un tema espinoso, el programa nuclear de Irán. Quiero comenzar preguntándole, o más bien pidiéndole que le explique a nuestra audiencia, ¿por qué es tan polémico el programa nuclear de Irán? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Pero muy bien, para poner en contexto a nuestro televidente, en los años, finales de los años 80, Irán tenía un programa para construir 23 reactores nucleares. Ese programa se eliminó prácticamente con la llegada de los ayatolás en 1980. Pero a partir de ese momento empezaron a cambiar todas sus políticas. Se construyó un solo reactor nuclear que empezó a ser construido por la Kraftwerk Union de Alemania. Vino la guerra con Irak y luego, después de 8 años, la construcción la retomó Rusia. Y ya tiene un reactor nuclear en la región de Bucher de casi 1000 megavatios. Pero en ese transcurso, Irán formó muchos recursos humanos. El uranio se puede utilizar para un reactor de potencia con un enriquecimiento de un 3.5%, algo así, para un reactor de investigación de un 20% como el que tenemos aquí en Venezuela en el IBIC. Pero ya cuando pasan esos límites, para tener una bomba nuclear, basta que el uranio esté enriquecido en un 85-90%. Y justamente eso, doctor, es lo que ha estado haciendo Irán. Irán en todo este tiempo, en todos estos años, ha estado enriqueciendo uranio, a 60%. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, porque fíjate bien, si tú tienes un reactor de investigación, lo máximo que deberías estar enriqueciendo es hasta un 20%. En los años, hace como unos 10, 15 años, en el gobierno de Barack Obama, se creó un grupo que se llamaba Grupo de los Cinco, que son las 5 potencias nucleares más Alemania. Se llegó a un acuerdo con Irán que ellos iban a enriquecer solamente hasta el 20% en pequeñas cantidades para reactores de investigación y el resto hasta 3% para su reactor de producir electricidad. Y que eso lo iba a fiscalizar el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué pasó? Que ellos declararon unas áreas cuando el OIEA, con los fiscales del OIEA, es como llegan los fiscales del CENIAT, tienen que abrirle todas las puertas. Ellos empezaron a quejarse que había ciertas instalaciones donde se sospechaba se estaba enriqueciendo uranio y los iraníes no dejaban entrar. Ahí fue cuando Trump, en su primer gobierno, se salió de ese acuerdo. Pero luego se siguió haciendo un seguimiento y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que estaba ahí, le sacaba, venía, no lo dejaban inspeccionar, a veces sí lo dejaban inspeccionar, llegaron a la conclusión de que estaban enriqueciendo a un 60%. Si esto lo combinas con la política contra Israel que han venido trayendo los iraníes, combina esas dos cosas, entonces ahí es donde se prenden las alarmas. El año pasado, ¿te acuerdas que hubo un bombardeo a las instalaciones nucleares? Claro, es correcto. Y el presidente Trump le dijo, ya tienes que dejar de enriquecer a esos niveles. Ellos tienen derecho a enriquecer porque ellos tienen uranio. Correcto. Pero enriquecer hasta el 20% para los reactores de investigación y hasta el 4% para el reactor de esta. Claro, es decir, enriquecer uranio absolutamente con fines pacíficos, con fines de investigación científica, pero también con la intención de poder producir energía para abastecer al país, para abastecer a la geografía iraní. Ahora, usted acaba de decir que Donald Trump decidió sacar a Estados Unidos de ese acuerdo multilateral al que se llegó con Irán en el año 2015.
Muchos dicen que ahora Donald Trump quiere volver a negociar con Irán un acuerdo nuclear y que lo que se estaría negociando no es distinto, no es diferente a lo que ya se había pactado con Irán en 2015 y de lo que Donald Trump se salió en 2018. ¿Qué tan cierta o qué tan falsa es esa versión? Realmente no es nada parecido porque en aquella oportunidad negociaron las 5 potencias nucleares declaradas: China, Francia, Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos, más Alemania, que no es potencia nuclear, y se estableció que el Organismo Internacional de Energía Atómica, a través de sus fiscales, iban a inspeccionar eso. Este acuerdo no incluye las potencias nucleares, ¿verdad? Este acuerdo no incluye los fiscales del OIA hasta donde tengo entendido. Yo no he visto realmente los detalles del acuerdo, pero no incluye eso. O sea, esto es una negociación unilateral por parte de los Estados Unidos. Ahora, Por lo doctor, cual, pudiese representar una desventaja, y me perdona la interrupción, pero pudiese representar una desventaja el hecho de que, por ejemplo, en este acuerdo que Donald Trump va a empezar a trabajar con Irán, no esté, por ejemplo, la Unión Europea, no esté Reino Unido, no esté Francia, no esté Alemania, pudiese ser una desventaja, o más bien la ausencia de esos actores podría facilitar no solo el alcance, sino el cumplimiento del acuerdo. mira, es una desventaja para Irán porque los otros países iban a servir de contrapeso por la política de Estados Unidos. Ahorita no, ahorita está negociando frontalmente contra los Estados Unidos y todo va a depender de la política de los Estados Unidos. Antes no, antes se tenían que poner de acuerdo. Entonces, imagínate tú los Estados Unidos poniéndose de acuerdo con China, poniéndose de acuerdo con Rusia, ¿verdad? Que son sus dos grandes enemigos nucleares. Ahorita no, ahorita realmente quien sale en desventaja en este acuerdo es Irán, porque tiene que someterse a lo que se está estableciendo ahí. Además, que ya tiene una amarga experiencia, ¿no? Del año pasado, cuando los bombardearon. O sea que ya ellos tienen perfectamente claro. Fíjate que ellos llegaron a un acuerdo por fin, ¿no? Gracias a las negociaciones que se hicieron en Pakistán. Pero de ahora en adelante, como decimos los venezolanos, tienen que andar derechito. Bien. Y la otra cosa es qué van a hacer con el uranio que tienen enriquecido al 60%. Esa es otra parte de la negociación, ¿no? Y esa es una parte difícil de esa negociación, porque ese uranio ya está a muy altos niveles. Eso no se puede desenriquecer. Entonces eso Ahora, hay que doctor, darle otro uso. si no se puede desenriquecer, si ese uranio ya está allí enriquecido a 60%, evidentemente es un peligro, pudiese ser usado para desarrollar un arma atómica, una bomba nuclear. De hecho, por el mismo tema de radiactividad es un peligro, como acabo de decir. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría hacerse con ese uranio que ya está enriquecido a 60%? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, nosotros en los Estados Unidos lo hicimos, en el MIT, agarramos el uranio que se estaba quitando de las cabezas nucleares. Acuérdate que los Estados Unidos y Rusia firmaron desde el gobierno de Reagan un acuerdo para eliminar las armas nucleares, una desnuclearización de la bélica. Y entonces ese uranio que estaba altamente enriquecido, un 90%, empezó a utilizar poquitos de ese uranio para reactores nucleares, ¿no? Que utilizan, como te digo, 3.5, no llega ni a 4, inclusive. Entonces, se le puede dar ese uso. Ellos pudieran almacenar eso ahí. Ellos tienen un proyecto para construir 2 y 3 más reactores nucleares en el área de Usher, ¿no? Creo que hasta 20 reactores nucleares. Entonces, ese podría ser el combustible para ese uso, ¿no? Pero claro, aquí tiene que haber una inspección muy estricta porque ¿qué pasa? Ellos pueden vender ese material nuclear a otros países, ¿no? Eso es valiosísimo. Entonces, ahí tiene yo me imagino que parte de este acuerdo con los Estados Unidos es la parte de fiscalización que va a ser muy estricta para Irán. Doctor, yo no quisiera desaprovechar esta entrevista y aprovecho que está usted aquí para explicarle a la audiencia
¿por qué la energía nuclear es positiva? ¿Y por qué quiero explicarlo? Porque cuando uno habla de energía nuclear, cuando uno habla de que Irán está desarrollando un programa nuclear, la gente inmediatamente se va a la bomba atómica, se va a la bomba nuclear. Pero la energía nuclear es en sí, usada para fines pacíficos, positiva. Por favor, explíquele a nuestra audiencia por qué la energía nuclear es positiva. Brevemente, por favor. Pero muy bien, la radiactividad que se genera de la fisión nuclear afecta los órganos, bien, afecta las células. Pero si se hace en forma controlada, nosotros, por ejemplo, podemos irradiar con pequeñas dosis los alimentos, esos alimentos que se pudren muy rápidamente por la presencia de patógenos, bacterias, etcétera. Con dosis muy pequeñas eliminamos esa bacteria y se triplica el tiempo de vida combinado con congelamiento. Entonces podemos tener una carne de pollo que duraría apenas un mes, 2 meses, que puede durar hasta un año. Igualmente, cualquier tipo de alimento se utiliza mucho en Japón, ¿ok? La otra cosa es lo que es el radiodiagnóstico para determinar tumores, etcétera. Uno le inyecta a las personas yodo radiactivo en pequeñas dosis y entonces se le hace una tomografía o una radiografía o una resonancia y se puede ver cómo está circulando por los órganos la sangre, ¿no? Eso no tiene ningún peligro. Y luego todos los tratamientos para el cáncer. Nosotros, los machos del zancudo y los machos de la mosca se irradian, se esterilizan, ¿bien? Y luego se sueltan al medio ambiente. Y entonces cuando ellos se combinan con las hembras, no reproducen, no tienen reproducción, porque ya están esterilizadas. Y eso se está utilizando para acabar con las plagas, se llama el macho estéril, en muchos países de África. De hecho, en África se han eliminado muchas enfermedades como el paludismo y todas estas enfermedades transmitidas por vectores con el macho estéril. De hecho, nosotros en Bolivia no podía importar sus frutas porque por haber lo que se llama la mosca mediterránea, la mosca tiene una vida sexual muy aburrida, ¿no? Porque solamente busca a la hembra una vez en la vida. Entonces se hacían colmenas muy grandes de machos, se soltaban y ahí se iba desapareciendo esa especie. Bien. Doctor. Todo lo que es la parte de la esterilización de material médico quirúrgico, hay más de 2000 usos que se le pueden dar, usos pasivos que se pueden dar a la energía nuclear. Agradezco sus palabras, agradezco su tiempo. Lamentablemente nos hemos quedado sin eso, sin tiempo, pero estoy seguro que volveremos a conversar en este espacio. Amigos, amigas, era el doctor Leancy Clemente, ingeniero nuclear, ingeniero venezolano que pasó por el MIT, que estuvo en el MIT, que estudió en el MIT. Con su entrevista nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos con más de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales.